Gracias, amigas y amigos. Lo prometido es deuda. En algunos de los vídeos anteriores les había prometido hacer una entrega a profundidad, lo que indica que tiene que ser con cierta duración, con cierta extensión, lo que ustedes llaman largo. ¿Y por qué? Porque el tema es no solamente tocar lo incidental, lo noticioso, el acontecimiento en cuanto al ascenso del nuevo Papa Robert Francis Prevost Martínez, que decidió, según ha trascendido, no sé si él lo ha dicho, que él escogió el nombre de León XIV por medio o con ayuda de inteligencia artificial. La escogencia de un papa siempre tiene trascendencia por el gran peso geopolítico que tiene. No estamos hablando solamente en la escogencia del líder de una iglesia que tiene sucursales, es más bien parroquias en el mundo entero. Fíjense que puede morir el Dalai Lama del Tíbet y ponen otro y casi nadie se entera. Ponen un jefe de la iglesia anglicana, que por lo general es el rey o la reina de Inglaterra, y eso no trasciende, no tiene el mismo impacto global. Cambian también o muere el arzobispo, el superior de la Iglesia Ortodoxa rusa, y tampoco tiene ese impacto. Pero el cambio del Papa, eso sí tiene trascendencia. Es más trascendente porque es un ensayo, o más bien de gobierno mundial, pero también el papado. Una cosa es la Iglesia Católica, otra es el papado y otra es el Vaticano como sede del Estado político. Pues eso tiene un peso y un precio geopolítico y una importancia estratégica muy trascendente. Tenemos que el 8, lo voy a hacer una pequeña línea de tiempo. Es una forma magnífica para los investigadores de la historia o cualquier persona establecer procesos, llevándolo según los incidentes que vayan pasando. El Papa enferma 14 de febrero, luego muere 21 de abril, o publican que murió 21 de abril. ¿Qué fecha es esa? Aniversario de la fundación de la ciudad de Roma por los mellizos Rómulo y Remo. La fecha registrada, 21 de abril del año 753. Oigan eso. ¿Qué más? Si me fallan alguna fecha, si fallo con un nombre no, con una fecha, con un número, cógenlo al paso, que el único loco dominicano que está metido a analizar estos procesos soy yo. No porque yo sea el mejor, ni quiera presumir, sino que todos los demás analistas no les ha interesado el tema. A mí parece que me ha interesado más. Entonces vamos a ver despacio esta línea de tiempo. Ya hablamos de la muerte del Papa, 21 de abril, aniversario de la fundación de Roma. Luego viene la constatación, el entierro, los funerales. Luego viene el sínodo de obispos, que es el llamado a los obispos electores. Todos los cardenales, sean electores o no, aunque tengan 80 años, arrancan para Roma, de donde quiera que estén, en cualquier parte del mundo. Ese es el sínodo de obispos. Se reúnen los obispos o cardenales, mejor dicho, y hacen lo que se llama las reuniones de las congregaciones generales. Las congregaciones generales son las discusiones que hacen los cardenales antes de entrar en su calidad de miembros del Sacro Colegio Cardenalicio, y este Papa ordenó 148 cardenales. O sea que León XIV fue electo por un 80% de los cardenales que podían votar de los 148 que había ordenado el Papa Francisco. El único Papa que ha canonizado más gente y beatificado
y el único papa que ha nombrado más cardenales de toda la historia de la Iglesia, cuando comenzó la Iglesia Católica en el Concilio de Nicea en el año 325, hace 1700 años, porque no hay ninguna conexión entre la creación de la Iglesia Católica y el Vaticano, que fue fundado en realidad el 11 de febrero de 1929. No hay ninguna relación entre la iglesia primitiva del primer siglo de los apóstoles de Jesucristo, con que ellos los persiguieron y los mataron y los colgaron y los quemaron y los decapitaron, persiguiéndolos tanto los judíos, persiguiendo a los cristianos, como los católicos, como también los romanos, el imperio romano, porque la religión católica es un relanzamiento del imperio romano que ya estaba dividido en imperio romano de Oriente y imperio romano de Occidente en manos de Constantino. Vuelvo a las fechas. Se hace el cónclave 7 de mayo, en un cónclave rápido porque hubo una sola votación el 7 de mayo, y el día 8 era en la tarde, el 7, y de tarde y de mañana. Bueno, salió rápidamente nada menos que alguien que no sonó y que yo lo mencioné así, sin mucha esperanza, en una entrevista con la periodista Colombia Alcántara en Al Tanto TV. Ella me mandó el cortecito inmediatamente, me lo mandó Osvaldo Ríos, de parte de ella, para que yo viera que había dado en el clavo, pero fue el que menos yo pensé, que lo mencioné sin sacar cuenta que nunca habíamos tenido un papa norteamericano. Eso se me fue a mí de las manos, debí tratar de establecer. Entonces, lo publican Fumata Bianca el 8 de mayo, sigo con la línea, y es proclamado y él escoge el nombre de León XIV. Vamos a hablar en unos instantes, más adelante, en unos minutos, por qué él escogió y qué simbología, porque todo es simbología, hasta las fechas son simbólicas. ¿Qué pasa? Que ayer, martes 13, era aniversario, 78 aniversario, de la aparición de la Virgen de Fátima en Portugal a 3 jovencitos, a 3 hermanitos, a Francisco, a Lucía y a Jacinta. Lucía y Francisco fueron beatificados, canonizados, declarados santos por el Papa Francisco. ¿Qué pasa? Seguimos del día 8, ¿verdad? Viene la primera misa ahora, pero antes, ¿qué fecha hay? Estamos en los 3 misterios o secretos de Fátima. ¿Qué fue? Que esos 3 jovencitos iban caminando, apacentando sus ovejas, sus animales en Portugal, y entonces se le apareció la Virgen de Fátima y les reveló 3 secretos. El primero es una visión del infierno, con el enemigo de nuestras almas, como lo llama Pablo, con demonios y personas y fuego por todas partes, por arriba y por abajo. Esa es la primera visión o primer secreto. El segundo, ese es el primero que es revelado. El segundo secreto tiene que ver, 1917, con la Primera Guerra Mundial que comenzó en el 14. Es decir, que la revelación, si fue 13 de mayo de 1917, no se anunció que venía una guerra porque estaba en curso desde 1914, cuando matan al archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, un atentado que lo mata Gavrilo Princip. Me acuerdo como ahora, me lo aprendí eso cuando estaba estudiando como sexto de primaria. ¿Qué más? Y que vendría otra guerra peor, que fue la Segunda Guerra Mundial. Ahí van 2 secretos. El tercer secreto de Fátima es revelado en 1960 y habla de que hay un momento, una visión, que se ve un cardenal o un papa rodeado de cardenales y que entran unos soldados y los matan y hay mucho dolor y mucha muerte.
Ese es, perdón, el tercer secreto. Estábamos en el día 13. Hablamos del 14 de febrero. Hablamos de la muerte del Papa, 21 de abril. 14 de febrero interno, 21 de abril lo declaran muerto. No se sabe si murió ese día. Yo mismo no lo afirmo. Y entonces estamos en el tercer secreto de Fátima. El día 13, que fue ayer, martes 13. ¿Qué viene ahora? La primera misa pontifical, la inauguración del pontificado del Papa León XIV. ¿Qué día va a ser? El domingo 18 de mayo, el próximo domingo. ¿Qué aniversario que tiene que ver? El 18 de mayo de 1920 nació el Papa Juan Pablo II, el primer papa no italiano electo en casi 400 años de la vida de la Iglesia Católica. Ese día se va a inaugurar el próximo domingo 18. Estoy transmitiendo, grabando hoy 14, hoy miércoles 14 de mayo. Luego, ¿qué va a pasar? El primer viaje pontificio, el primer viaje del Papa, ¿dónde lo va a hacer? A Turquía, a la ciudad de Nicea, donde fue celebrado entre el año 321 y 325 después de Cristo, o sea, de la era común, de la era cristiana, el concilio de Nicea, que ahí es que realmente se funda la Iglesia Católica, que significa universal. Católica significa universal. Apostólica, basada en las doctrinas de Jesucristo y la fe de los apóstoles y las cartas paulinas, la carta de Pedro, la carta de Juan, Filemón, Timoteo, el Nuevo Testamento. Entonces, el día 20 es ese viaje a Turquía, celebrando esos 1700 años, aunque ellos dicen que nacieron con el mismo Jesucristo, que tienen 2025 años, o 2000, qué sé yo, hay que bajarle los años del ministerio de Cristo, su muerte a los 36 años, aunque no hay mucho consenso sobre eso. Entonces, el primer viaje va a celebrar el 1700 aniversario del concilio de Nicea. ¿Qué más? Que tiene una abuela haitiana, que la mamá nació en dominicana de raza española, etcétera. Pero no nos enfoquemos en eso, como les dije al principio. Tenemos que sacudirnos de la masa que los pobres ni piensan, y dije pobre de espíritu y de conocimiento, y lo digo con todo respeto y hasta con pena, porque es una condición construida por las élites, por los ricos, que quieren mantenernos ignorantes y estúpidos para narigonearnos más fácil. Entonces, enfoquémonos en lo trascendente, que son los datos que le hemos estado dando. Otro punto, que ya se lo dije, ese señor no sonó. ¿Cuáles sonaron? Y yo los mencioné en entrevistas en La Quinta Pata, con Maracayo y Edwin, los mencioné con Colombia Alcántara, los mencioné en mi página, en esta página general Arias Matos, que lo invito a que la sigan. Entonces, ¿cuáles yo mencioné? Mencionamos al cardenal Peter Erdo de Hungría, mencionamos otro norteamericano que es apellido Timothy Dolan, mencionamos a Robert Sarah, que es negro africano, mencionamos al cardenal Turson, mencionamos a Pizzaballa, que es el superior de la Iglesia Occidental en Jerusalén, ojo, mencionamos a Michael Bishop, que es el más joven, 45 años de los cardenales. Mencionamos, por supuesto, a Pietro Parolin, el secretario de Estado, que es el presidente del Vaticano, es el político, el diplomático del Estado Vaticano. Y mencionamos también al camarlengo, que es Kevin Farrell, etc. Pero en esa solo Zoom que hicimos desde Orlando, Florida, con Colombia Alcántara, fue que mencionamos a
al actual Papa, al cardenal Robert Francis Prevost Martínez. ¿Qué más? El 15 de mayo, siguiendo la línea de 1981, ese mismo día hay un atentado contra el Papa Juan Pablo II, que era muy mariano y hablaba, y dijeron que se habían cumplido el tercer secreto de Fátima. ¿Qué más? Vamos a hablar ahora de por qué escogería, y tenemos casi 16 minutos, que por qué escogería el nombre de León XIV. Hay que buscar rápidamente. Ha habido, por supuesto, 13 papas León. Y León debe venir por aquello del león de la tribu de Judá. Así muchos le llaman Pío, que Pío significa santo. Juan, por Juan el Bautista. Pedro, que se espera un papa Pedro el Romano, pues por el apóstol Pedro. Entonces, él escogió el nombre del Papa León XIII, que gobernó la iglesia en el siglo XIX. Y en 1870 ese papa, en su papado de unos 9 años, emitió 38 encíclicas. ¿Qué es una encíclica? Encíclica es como enciclo, para que circule, como una circular papal. Pero hay una que es la Rerum Novarum, que son las 2 primeras palabras de esa encíclica, que la publicó, oigan el mes, 15 de mayo de 1870. ¿Qué estaba pasando en el mundo? Que Inglaterra estaba haciendo lo que está haciendo China ahora. Inglaterra, el Reino Unido, era el taller del mundo. Y el mundo se había metido en lo que se llama la primera revolución industrial. Nosotros vamos como por la cuarta revolución industrial, que es la inteligencia artificial. También ese papa es de la orden de los agustinos, muy influenciado. Entonces le cogió ese nombre por la encíclica con un enfoque marxista. Recuerden que en 1867 se había publicado El Capital de Carlos Marx, y en 1776, el mismo año de la proclamación de la República, del triunfo de la Revolución Americana, que duraron de 1776 hasta 1788, 12 años sin una constitución votada. Y los padres fundadores, padres de la democracia, eran esclavistas. Tenían esclavos haitianos, no me zafó. Tenían esclavos africanos. ¿Qué más? La encíclica trata de la justicia social. Es la primera encíclica de la historia del papado en la que se tratan los temas y se establece lo que se llama la doctrina social de la iglesia. Pero también en 1859, porque buscar las fechas cercanas, había sido publicada la teoría de la evolución por el inglés Carlos Darwin. Y aquí voy a hacer un espacio. La teoría de la evolución es eso, una evolución. Como si a mí me surgiera la idea de elaborar una suposición literaria, no literal, no científica, no probable, no comprobable, no objetiva, sobre el origen de las especies, y que hemos ido evolucionando, y del mono pues vino el ser humano. Entonces esa teoría la comenzaron a vender y la impusieron en las escuelas, y el estudiante, todavía es así, que le pone la contraria, los maestros lo queman. Pero esa es una teoría. Es el mayor mérito que tiene. ¿Qué más? Esa encíclica Rerum Novarum, ahí se establece, como acabo de decir, la doctrina social de la iglesia.
habla de pobres, de obreros, de la creación de sindicatos, la lucha de clases de que habló Marx en 1867, 3 años antes, la productividad, la desigualdad social, etc. ¿Qué hizo este Papa? Volviendo ahora a la realidad, visitó la tumba de Francisco y le llevó un arreglo de flores blancas a la tumba de Santa Marta, al altar de Santa Marta, vamos a estar claros. Y entonces le llevó una de las flores al sepulcro del Papa saliente, del Papa Francisco. Ahí él dio un mensaje donde dice que seguirá el legado de Francisco y el legado del Concilio Vaticano II. Ahí hay una diatriba, ahí hay un dilema. ¿Por qué? Porque el legado de Francisco fue, primero, son datos que les voy a dar. Primero, el principal vocero global de la cultura woke, que nada es nada y que no hay que tener hijos, y casemos y tengamos una mascota, o me quiero casar con mi perro, o me voy a casar con un bombillo que yo compré. La cultura woke, que es destructiva no solo de la familia, sino del mundo y la sociedad. Y apoyó las uniones homosexuales. Se inventó un término, una palabrita que lo tengo anotada por ahí, más bien una frase. Y él fue el gran cultor de acabar con el catolicismo. El catolicismo está perdiendo adeptos desde que salió ese papa que duró 26 años. El cardenal Karol Wojtyła, que era polaco, que gobernó del 78, cuando muere Juan Pablo I, que era el cardenal Albino Luciani, que gobernó, si es que se puede decir eso, la iglesia por 33 días. Bien, ¿qué más? Le estamos dando datos. Visitó la tumba de Francisco, le llevó una flor y dice que va a seguir con la línea de Francisco. Entonces va a ser un papa woke, un papa pro LGTBQ, un papa de una sociedad utópica, distópica. Pero también, por otro lado, él declaró que el problema de la tendencia del cambio de sexo debe ser visto, lo trans, como una enfermedad y debe tratarse precisamente como eso, como una enfermedad. Si por el contrario, él se refugia en los postulados del Concilio Vaticano II, que tuvo lugar del 63 al 65 e involucró a 2 papas. A Juan XXIII, que lo inaugura, Concilio Vaticano I, Concilio Vaticano II, y su relevo, que es el cardenal Montini, que gobernó la iglesia como Paulo VI. Como Paulo VI era el cardenal Montini, que gobernó la iglesia desde el 63, la muerte de Juan XXIII, y entonces entra hasta 1978, que entra Albino Luciani, muere a los 33 días sospechosamente, y luego entra Juan Pablo II, como le dije hace un rato, el primer papa, porque ha habido 122 papas italianos, porque la sede está en Roma. La mayoría de lo que se llama la curia del gobierno vaticano, las posiciones importantes, son ocupadas tradicionalmente por italianos. Por eso yo pensé que ahora, como ellos quieren un italiano, bueno, pues llegó un norteamericano, porque proféticamente, escatológicamente, tenía que darse un maridaje en el final de los tiempos, una asociación entre el poder vaticano y la espada de Estados Unidos. Es decir, esto es profético, este movimiento que acaba de suceder. Él escogió una frase de su modelo, que es no solo León XIII, sino San Agustín de Hipona, uno de los doctores de la iglesia, San Agustín de Hipona, que nació en el año 554. Su madre se llamaba Mónica y publicó 2 libros tremendos, Las Confesiones, y el otro se llama Civitate Dei, es decir, la ciudad
de Dios. Y hay una frase que él puso con un escudo con dos lises, que son unas flores, un emblema francés, y puso: has traspasado mi corazón con tu palabra, que es una frase del arrepentido San Agustín de Hipona, y puso en latín: ilio nun unum, unidos somos uno. ¿Qué más? Vamos a ver, porque después que él llegue de Turquía, después que haga su misa el próximo domingo 18, el viaje a Turquía va a ser de 3 o 4 días, no sé si va a tocar otros países, de seguro. Y entonces él va a dar una reunión de todos los cardenales, obispos, la curia completa, para discutir y trazar las líneas fundamentales de su papado. Benedicto XVI, el papa renunciante, por decirlo de una forma, le dejó 3 problemas a Francisco I, y Francisco I se lo dejó a León XIV. ¿Cuáles son? Primer problema: la reforma de la curia, organizar ese centro e islas de poder, porque eso es una organización política de poder. Una organización quizá la más rica del mundo es el Estado Vaticano, que es un Estado dentro del Estado italiano por los acuerdos de Letrán o Lateranenses del 9 de febrero de 1929. Ya, para dejárselo ahí. Entonces dejó el problema de la reforma de la curia. Segundo, está el tema de los divorciados y recasados, que la iglesia no le da la comunión y están en la iglesia ahí católica y se mantienen ahí, la mayoría, aunque ha habido una gran salida de miembros, de seguidores de el catolicismo, que han medrado, que han migrado hacia la vida del mundo protestante. Y algunos quizás se hayan animado, cosa extraña y descabellada, por ser musulmanes, pero por general se van al mundo protestante. Casi todos los protestantes, adventistas, bautistas, iglesias reformadas, usted pentecostales, usted puede, levanten la mano los que eran católicos y la mayoría levantan la mano. Esa es una realidad. Primer problema, la reforma de la curia, meterle mano a esos poderes que hay ahí, que hasta te pueden envenenar. Segundo, el tema de la doctrina del no permitir ni darle la comunión a los recasados, a los divorciados, aunque sean solteros. Y tercer punto, que es el peor: buscar la forma, como ya lo intentó el Papa Francisco, de auditar el Instituto para las Obras de la Religión. ¿Qué es eso? El Banco Vaticano, donde durante Francisco hubo un escándalo que hubo que cancelar a un cardenal, al cardenal Angelo Vecchio, que fue condenado a 4 años y 5 meses de prisión en 2018 por un movimiento de 500 millones de euros, donde participó el cardenal Sodano, que ya murió en el 22, a los 80 y pico de años, y hubo un movimiento de dinero que se supone por la suma que Francisco tuvo que saberlo o haberlo aprobado. Se lo dejo de ese tamaño. Entonces ese banco ha habido muchos problemas, lo hubo cuando Juan Pablo II, acuérdense, Roberto Calvi, Tarcisio Bertone, acuérdense también de Paul Marcinkus, que le decían el banquero de Dios. Roberto Calvi apareció muerto al estilo de la mafia italiana. Entonces, el papa que quiera durar, deja todo como está, si quieres durar ahí. ¿Qué más? Que el papa predecesor, estamos discutiendo si va a ser progre tipo Francisco, el más progre e iconoclasta de los papas de toda la historia del papado. El hombre que dijo que Jesucristo fue un fracaso
porque murió por sus ideas en la cruz. Eso es una blasfemia. El único que ha renunciado a la posición más ansiada por cualquier papa, por cualquier cura, por cualquier ser humano, Vicarius Filis Dei, vicario de Cristo. Él la mandó a guardar esa tiara, esa corona, y lo asumió. Fíjense que aquel diluyó muchas solemnidades, un carrito Fiat 500 en vez del papamóvil, Mercedes blindado y toda esa cosa, y nunca se mudó en los aposentos papales, vivió siempre en la residencia de Santa Marta, en el apartamento 201. Entonces este papa anterior hizo 3, porque la tarea grande de él fue deslactosar, hacer una doctrina evangélica gluten free, una Biblia de inteligencia artificial, oigan eso, y proclamar lo que se llama las conversaciones interreligiosas. ¿Qué es eso? Ecumenismo, con un nombre elegante, que todos somos uno. Por eso él dijo una herejía: todas las religiones son ciertas, son verdaderas, porque todas son como avenidas, como caminos que nos llevan hacia Cristo. Entonces él publicó una primera encíclica, asumió el día 13 del mes 3, 13 de marzo del 13, 13. Chequen eso, numerología, lo que significa. Y halló escrita una encíclica redactada por el cardenal Joseph Ratzinger, que gobernó la iglesia como Benedicto XVI y sustituyó a Juan Pablo II. Publicó esa Lumen Fidei, que es muy teológica, sobre la luz de la fe, y luego publicó su encíclica Laudato Si, que significa alabado sea, donde hace una sustitución del evangelio basándose en las ideas de San Francisco de Asís, y luego Fratelli Tutti, que todos somos hermanos por el tema de la inclusión, el calentamiento global, el cambio climático, que somos demasiada gente, demasiados habitantes en el mundo, alineados con Klaus Schwab, el ex presidente que fundó la organización del Foro de Davos, World Economic Forum, Foro Económico Mundial, que renunció, sigo con las fechas, el mismo 21 de abril, tan pronto se enteró que el Papa había fallecido. Entonces, este Papa, hay que ver si está alineado con Trump, que publicó una imagen de AI, de inteligencia artificial, el vestido de Papa señalando con un 1. Hay que ver si está alineado con George Soros y la agenda woke, al igual que el Papa Francisco, o si se va a alinear con Trump, la ultraderecha, la derecha, el conservadurismo, la doctrina original del evangelio. No hay que hacerle cambio. La iglesia, ni siquiera la iglesia católica, en términos doctrinales, merece un cambio. Bueno, habría que quitarle, que no lo van a hacer, la rentable idolatría y la venta de indulgencia, que la están haciendo de nuevo. Y tú tienes un pariente que fue bautizado y que era católico, están cobrando entre 250,000 y 300,000 euros para ser primero beatificado y probablemente canonizado. O sea, los motivos que tuvo Lutero para la reforma en 1517, pues se están repitiendo entonces ahí. Entonces hay que verificar, según la alineación que él haga, según el anuncio que él haga, ya sea en su visita a Turquía el 20 de mayo o en su misa inaugural 2 días antes, el 18, de ahí sabremos quién lo hizo papa, quién lo puso ahí, porque ese cónclave fue demasiado acelerado, donde la mayoría de los cardenales no se conocían. Pero si el hombre parece que era cercano de el Papa Francisco, que le dio un puesto que correspondía a cardenal, lo nombró obispo y después tuvo que hacerlo cardenal, porque es como poner un mayor como comandante de una brigada, habiendo coroneles con antigüedad. Entonces hay que ver para dónde se va a alinear.
Si se va para el progre, woke, LGTBQ, fue Soros que lo puso. Y si se va al conservadurismo, porque se está hablando de la vuelta a la misa tridentina. ¿Qué es la misa tridentina? La misa tridentina comienza por ser oficiada los concelebrantes o el celebrante. Se coloca frente a el santuario, de espaldas al público. Y otro punto es que es en latín para que no entiendan nada. La misa se comenzó a dar siempre tridentina para que el católico no tuviera conocimiento, ni le exigen que ande con una Biblia o que lea una Biblia, aunque la mayoría de las iglesias protestantes, pentecostales, la que sea tú, lo raro que tú veas un evangélico con una Biblia. Eso era el carnet de identidad de uno, debajo del brazo su Biblia. Ya como está en el celular o está en una tablet, pues no hay que llevar Biblia. Entonces ya da mucha brega identificar a un evangélico. Entonces la misa tridentina es posible que vuelva la misa tridentina en este papado, que es en latín, para que no entiendan nada, porque es una lengua muerta, el latín y el griego, pero son las lenguas romances. Pero el latín es una lengua muerta hace mucho. Si hacen ese cambio, no va a haber esa comunicación tan directa que hace el padre Rogelio, el padre Chelo, por ejemplo, un padre que toca acordeón, un sacerdote. Va a tener que estar de espalda y de frente a las estatuas que hay ahí, en un ejercicio de idolatría. ¿Cuándo se cambió eso? Ahorita, en el Concilio Vaticano II, con el Papa, el Cardenal Montini, Paulo VI. Fue ahorita, no hace mucho. Entonces, hay que ver, y ya le hemos hablado de algunas de las reformas o apostasías de Francisco I, si se van a mantener después de su muerte, porque las encíclicas y las declaraciones del Papa son consideradas, si lo hace ex cátedra, significa desde la cátedra, que se llama la Cátedra de San Pedro, y la Iglesia fundamental, el templo fundamental en el Vaticano del Papa de turno, que es el obispo de Roma, es la iglesia de San Juan de Letrán. Entonces las declaraciones, los giros que le da a la iglesia durante su papado es tomado desde 1870 como si fuese una doctrina cristiana. Entonces a veces da brega quitar lo que otro papa ha hecho. ¿Qué más? Ay, Dios mío. La iglesia ofrece su patrimonio de doctrina social con aquella encíclica de León XIII, ¿verdad? Por la presión de la revolución industrial y los retos y desafíos de los nuevos tiempos. La referencia al cambio tecnológico no fue casual, que la hizo en sus palabras en las visitas que hizo a la tumba del cardenal y las flores que le llevó a la tumba o a la estatua de Santa Marta. No fue casual, porque el Papa uno de los estados europeos que más ha invertido en inteligencia artificial es el Vaticano. El único estado europeo que conserva la pena de muerte es el Vaticano. El único estado europeo donde cualquier persona puede tener relación con un niño o niña siempre que pase de 11 años o más es el Vaticano. ¿Qué más? Se refirió a que hay un reto con la inteligencia artificial y la deshumanización del trabajo y la concentración del poder en manos de empresas tecnológicas. Las empresas que cotizan más caro en Wall Street, pues son las tecnológicas. Y aquí voy a hacer una parte, me voy a devolver ya con casi 40 minutos, me voy a devolver a la visita que hizo J.D. Vance. ¿Qué fecha? 20 de abril. Fue recibido, 20 no, como el 17 por ahí, en la pequeña alta que le dieron al Papa Francisco. Pues el
de Estados Unidos, J.D. Vance, que era protestante y se pasó al catolicismo hace unos meses. Ojo, él se hizo católico como en marzo, por ahí, o febrero. ¿Qué más? Y porque el Papa saliente emitió unas opiniones muy duras sobre las políticas migratorias que está aplicando Trump, que son políticas que estaban ahí, que la encontró. Bueno, pues él visitó, lo recibió medio seco, el Papa. J.D. Vance se fue y al otro día informan que el Papa se habrá muerto. Ahora hay que ver cuál será el gobierno de Prevost, el gabinete que él va a poner, si va a dejar al cardenal Pietro Parolin todavía como secretario de Estado. Él va a mostrar en su desempeño, en sus discursos, su línea y orientación geopolítica, su apego, segundo punto, mayor o menor a la doctrina tan pisoteada por Francisco, un papa hereje, y cuáles favores él va a pagar. Ponme a fulano en el Banco Vaticano, ponme a fulano a tal sitio. Y también quiénes se quedan y quiénes se van, como un programa que había. Entonces, el Banco Vaticano, le voy a contar algo que no trascendió, que usted no lo ve en CNN, ni te lo va a decir el noticiario, porque son cosas que no puede saberla todo el mundo. El Papa Francisco asumió su pontificado el 13 de marzo de 2013. A los 2 meses, en mayo, él creó una comisión que se llama COSEA, C-O-S-E-A. Lo repito para el que quiera hurgar en la red o en la deep web, en la web oscura, para que encuentre esa información. Formó una comisión de 7 personas, donde había un cardenal de su extrema confianza, había financistas, banqueros contratados, 7 personas. ¿Para qué? Para que le determinaran el más mínimo movimiento, el más mínimo centavo en el Instituto para las Obras de la Religión o Banco del Vaticano. Esa comisión se reunía en privado, en un edificio propiedad del Vaticano, pero extramuros, o sea, en la ciudad de Roma. Hicieron su informe en 3 originales, lo grabaron en pendrives, en memory, y lo grabaron en una caja fuerte, porque al otro día el Papa los iba a recibir a las 10 de la mañana en el despacho papal para ir chequeando. ¿Qué pasó? Una mano poderosa fue y con un soplete violó la caja fuerte y se llevó todo. La policía italiana tiene las fotos de ese desastre que hicieron, no se sabe quién, y hubo que dejar el banco, soltarlo en banda. ¿Qué más? Ya hablamos de que él se hizo peruano en 2015, el 20 de agosto, porque él trabajó 40 años en Perú. Y él estuvo en los tiempos de la violencia, cuando Abimael Guzmán estaba el presidente Fujimori, y él emitió unas declaraciones muy duras contra Fujimori, y apresaron a Abimael Guzmán. Eso fue en el año 82, 84, por ahí. El número de DNI, Documento Nacional de Identidad Peruano, es el número 489-04649. ¿Qué más se va a discutir? La posibilidad de la inclusión de la mujer en el ministerio, porque el judaísmo no permite a la mujer. En la dispensación de la gracia, el más culto de los apóstoles, Pablo de Tarso, que da su currículum, dice hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo en cuanto a la justicia, irreprensible, formado, educado a los pies de Gamaliel, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín. Él dijo: no consiento que la mujer hable o enseñe en la congregación, porque la mujer pecó primero
pero se salvará engendrando hijos. Eso es en la gracia. Pero por supuesto hay una gran presencia judaica. La mujer en el judaísmo no representa nada porque creo que en Génesis 17 dice la circuncisión señal del pacto. Para entrar en el pacto abrámico pues hay que hacerle la circuncisión, quitarle el forro del glande que se llama escroto. Y las mujeres no tienen glande ni tampoco tienen escroto. Entonces, esa es una religión fundamentalmente racial, se llama judaísmo, como si fundaran una religión dominicanismo. Le estoy dando cosas claras. Esté usted de acuerdo o no, le guste o no. Y también es racial, pero también es varonista o sexista. Pero el Islam tampoco permite la ministración de la mujer. En las mezquitas, lo único que entran son hombres. En la sinagoga judía, lo único que entran son hombres. Y el protestantismo que abrió del mismo catolicismo en 1517, la reforma protestante de Lutero, John Wesley, etc., y la persecución que representó, pues no le ha abierto la puerta completamente a la mujer. Los adventistas, por ejemplo, no ordenan pastoras. Y las mujeres pueden ser religiosas, como el catolicismo, que ellas mismas dicen que son, o le dicen, ustedes son invisibles, como si no existiesen aquí. ¿Qué más? Ni en el judaísmo, ni en el protestantismo, ni en el catolicismo, ni en el Islam, la mujer representa nada. Entonces, la Iglesia Católica, ya lo dije, es la organización más rica del mundo. Sus miembros, por ejemplo, el concordato que Trujillo firmó junio de 1954, le da a todos los curas o sacerdotes ordenados el rango de oficiales de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional. Por eso llegó un momento que Hipólito no se llevaba bien con su eminencia reverendísima, el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, y entonces había un general que era el general, creo que es Marcano, precisamente lo traté cuando trabajé en la Secretaría de la Fuerza Armada, cuando el mayor general Constantino Matos Villanueva. Vaya mi saludo y mi agradecimiento eterno para ese mayor general honorable, honorabilísimo, y a su familia, a su señora esposa. ¿Qué pasó? Que él le exigió que como él tenía como 15 años como general de brigada, lo hicieran mayor general. Por eso él está retirado como mayor general. Eso fue Trujillo, de las cosas que le dio a la Iglesia Católica. No pagan impuestos, tienen condición de diplomático, tienen exoneraciones, sinecuras y canonjías tremendas. ¿Qué más? Hay un tema de religión y poder que sin querer lo hemos estado analizando. Lo hemos estado viendo en las múltiples notas que tenemos aquí. Apareció una foto, porque internet no borra nada, en la que está el actual Papa León XIV, Robert Francis Prevost Martínez, cuando era cardenal, compartiendo mesa con John Podesta. ¿Quién es John Podesta? Un famoso abogado neoyorquino que fue jefe de campaña de Hillary Clinton en 2016 y que sonó terriblemente en el escándalo Pizzagate. No le voy a decir qué se trata. P-I-Z-Z-A, Pizzagate, como Watergate. Pizzagate. Busquen a ver, y estaba compartiendo con él en una mesa. Son gente de poder que deciden mucho. ¿Cuándo fue? En el acto de canonización de Juan XXIII, hecha por el Papa Francisco el 27 de abril de 2014. Uno de los primeros cardenales
que nombró de los 148 fue a el actual papa. No sonó y eran uña y diente. Entonces, John Podesta podría haber sido la vía de Prevost hasta George Soros y de ahí al trono papal. John Podesta pudo, porque depende con quién tú te codees, nadie llega solo. Es probable que John Podesta lo haya contactado y presentado con George Soros y de ahí Prevost haya pasado en un cónclave rápido, express y hasta sospechoso al trono del obispo de Roma. Vamos a decir un texto de algo que dijo este papa. Dice: todavía hoy existen contextos o escenarios en los que la fe cristiana es considerada algo absurdo para personas débiles y poco inteligentes. Mire la visión de este papa. Dice, donde se pone por delante la tecnología, el dinero, el éxito, el poder o el placer están primero que la fe. Oigan esto. Al igual que Francisco, este papa apoyó, ¿verdad? Y se marcó por un mensaje publicado por Cáritas. Oigan lo que le pasó a este papa. La conferencia, o más bien el ministerio Cáritas, que aquí hay una Cáritas arquidiocesana, de donde él fue obispo en Chiclayo, Perú, emitieron una denuncia por abusos sexuales de un sacerdote, ¿verdad? Ahí el actual papa trasladó al sacerdote a una casa de su orden agustina, a una cuadra de un colegio de niños. Se lo dejo de tarea. Y este papa, ahí anda el video en YouTube, cuando estaba en Perú, cuando la pandemia, pues él emitió un mensaje para que los pendejos fueran a vacunarse, a ponerse el peligro, porque el Santo Padre había dicho que meterse esa inyección era un acto de amor. Miren por dónde va el amor. ¿Qué más? Hay que acechar cuáles van a ser las pistas de su papado. Ya voy para 53 minutos. Debe recibir a todos con los brazos abiertos. Ahí está lo que se llama la inclusión de los woke y de LGTBQ. ¿Qué más? ¿Será anti-Trump, anticonservadorismo o será en su oposición a las deportaciones? Pero hay que tomar en cuenta que el Papa tiene que ser político y lo que sale de la boca de los políticos no necesariamente es verdad. Entonces, va a tratar de remodelar la cultura católica, va a impulsar la justicia social en este mundo de tantas desigualdades, donde se nos vende un cuento que se llama la inclusión. Pero los mismos que pagan para que haya ONG hablando de equidad y de inclusión, no comparten su fortuna con los jodidos, con los pobres, ¿verdad? Y también él habla que está abierto al diálogo y la confrontación de los temas que haya que discutir. El Papa Francisco puso de moda una palabra llamada sinodalidad y la iglesia de periferia. Le voy a explicar al revés. La iglesia de periferia es quitarle poder a los obispos, ¿verdad? Y que las congregaciones locales, las obispalías, los cardenalatos, puedan discutir de manera local, tomando en cuenta el marco cultural e histórico del país del mundo que se esté discutiendo. Es decir, adaptar la doctrina de Jesucristo y los apóstoles, o lo que pueda tener la Iglesia Católica, o le pueda quedar de eso después del Papa apóstata que acaba de morir, adaptarlo a la geografía
a la cultura. Eso es lo contrario que recomienda Pablo en alguna de sus citas de sus 13 cartas, donde él dice que el mundo tiene que adaptarse a nosotros transformar el mundo, no nosotros adaptarnos al mundo. Jesucristo lo dijo en su oración más larga, en San Juan 17. Dice, están en el mundo, pero no son del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los libres del mal. Entonces hay que ver si vuelve la misa tridentina, los resultados de los diálogos. Vamos a ver si se va a reformar y se va a hacer una iglesia global ecuménica, ¿verdad? Si va a haber una identidad católica global. Y recuerden la visita que hicieron 7 megapastores, megamillonarios, donde estaba Dante Gebel, que es un payaso argentino, donde creo que estaba Cash Luna. Cash significa el contado de las megaiglesias del dinero, donde estuvo Joel Osteen, norteamericano, una iglesia que van 35,000 personas cualquier domingo. Y si también estará abierto a la diversidad, creando un sincretismo que significa unión, combinación, una mezcla, una metura con usos y manifestaciones de los países del sur global. Si se va a repensar la participación de la mujer, fíjense que la monja Rafaela Petrini, italiana, amiga de Francisco I, antes de morir, él le firmó un decreto nombrándola gobernadora del Estado Vaticano. O sea, hay un jefe de Estado que es el cardenal Pietro Parolin, y la nombró una especie de alcalde de la ciudad de el Vaticano. ¿Qué más tenemos? No voy a hablar él estudió mucho la vida de San Agustín de Hipona, que nació el 13 de noviembre del año 554 en Hipona. Ya le hablamos de las Civitas Dei, ya le hablamos de las confesiones. Ahí él habla en las confesiones de todos los excesos que él cometió cuando se descarriaba, cuando pecaba, cuando se iba para la calle. Habla de pecado, arrepentimiento, pecado, arrepentimiento, igual que todos nosotros, ¿verdad? Conversión. Habla de los sacramentos, del bautismo. Él fue concubino de una señora muchos años, hasta que logró en su vida más adulta, estoy hablando de San Agustín, un llamado a una vida santa, que es el llamado que tenemos todos. Le voy a dar una cita de las confesiones. Él dice, San Agustín, créeme a mí, ¿verdad? En ellas, no a lo que otros digan de mí. Préstame atención en ellas, en las palabras de las confesiones, y ve lo que fue en mí y por mí mismo. Y si hay algo en mí que te agrade, alaba juntamente conmigo a quien cursó, a quien quiso ser alabado en mí, mas no a mí, porque Él es el que nos ha hecho y no nos hemos hecho a nosotros mismos. 13 de mayo de 1917, ya hablamos de los secretos de la Virgen de Fátima, Lucía, Francisco y Jacinta, y hay un plan, probablemente si se va por el lado woke, ya hablamos de algunas 5 o 6 propuestas, pero vamos a ver esta. Un papa que atenciona las necesidades de la Grey. Si va a ser un papa con un escándalo viviente, las herejías de Francisco. El cardenal Robert Sara, africano, dijo con la elección de León XIV, dijo, es un signo del Espíritu Santo
y una posible purificación en la cristiandad. Tagle, otro de los favoritos que se quedó en espera, siguió y dijo y aseguró, no sé con qué calidad, claro, un cardenal, que este papa iba a seguir las mismas líneas de Francisco. ¿Qué más? Elegido para continuar la destrucción doctrinal, universalismo, el wokismo, LGBTQ, para tener una religión vacía de cristianismo, vacía de su esencia. Este papa ha dado síntomas de que es opuesto a MAGA, el movimiento MAGA, Make America Great Again, hacer América grande nuevamente. La declaración de Steve Bannon, que fue jefe de campaña de Trump para su victoria del 16 al 20, dijo: un papa es un papa contra Trump, elegido por los globalistas del Vaticano. Termina la cita. Y dijo también, León XIV representa una amenaza directa a los valores del occidente tradicional, en un occidente que está destruido, comenzando por una quebrada Europa. Pero para Laura Loomer, la elección de León XIV dice que será un papa despierto, pero que podría ser un títere de la izquierda y un progresista vestido de blanco. Esperemos. Su misa inaugural de su pontificado 18 de mayo, aniversario del nacimiento de Juan Pablo II. Tenemos ya 1 hora y 2 minutos. No hemos tocado todos los temas, todas las notas, tanto que decir, pero yo creo que esto les va a servir de información a mucha gente. Fíjense la maravilla. Los grandes canales de la capital, a Damián Arias Mato no lo invitan. A mí me invitan a algunas plataformas y otras han dejado de invitarme. Estoy dejando esta mala leche y este venenito de último. A mí me invitaba Ariel Lara, me invita José Peguero, me invita Somos Pueblo, me invita la directa amiga Colombia Alcántara y me invitan otros. Pero, y aquí en Santiago me invita el Cocodrilo, Coco TV, me invita el Canal 25, Canal 29, 55, el Cafecito. Pero los grandes canales del sistema de la élite que tradicionalmente apoyan todo lo malo y que estaban apoyando y están apoyando la ley Mordaza, no me invitan. Pero ¿qué hacen ellos en su hipocresía? Que ven mis videos para tomar datos, para anotar cosas. Y yo me siento feliz. No lo digo con dolor, no lo digo con rencor. Dios lo sabe. No odio a nadie. Dios me perdone si tomo su nombre en vano, que me perdone. Pero me siento bien con lo que estamos haciendo y vamos a seguir haciendo con la ayuda de Dios. Alguna gente me caen arriba a mí. Yo no tengo grandes ventajas porque yo no soy ni siquiera bonito. Soy un tigre feo, soy moreno. Soy de origen pobre, no tengo un apellido sonoro, pero Dios me dio, cuando yo tenía 14 años, hace 54 años, 54, 53, 52 años, que Dios me dio una iluminación y cosas que yo descubrí en ese tiempo, las conservo. Y la mayoría de estos datos que ustedes ven y que yo tengo guardado en el caco, son de la etapa predigital. Pero yo soy quien les habla, un dinosaurio tecnológico. Cuando estudié comunicación social en la Universidad Dominicana OIM, en la feria matrícula 88, en el año 89, un profesor que era karateca, creo que apellido Rodríguez, nos dio el sistema computacional
S2, que es previo a Windows, que es previo a todos esos, porque es previo a la Internet, lo que se usaba en la intranet. Entonces, de ahí para acá, me puse a estudiar computación, a manejar una computadora. Desde 2007 comencé a publicar en un periódico digital, Clave Digital, que ahora se llama Acento, de donde tuve muy buen apoyo y colaboración de Fausto Rosario, su propietario, y del profesor, ay Dios mío, me va a castigar el profesor, Gustavo Olivo. Y así he publicado en revistas y periódicos, colaboraciones, pero esa prensa, esos canales tradicionalistas, ni fu ni fa, no me invitan. 1 minuto 5 segundos, casi 6. Si llegan hasta aquí, les doy infinitamente las gracias. Ahí tienen un retrato. No estás obligado a estar de acuerdo conmigo, pero ponme en los comentarios con datos. Porque se ponen a maldecir, a decirme haitiano y que sé yo qué, y que disparatoso. No, atácame con datos. Y yo te digo que la revelación, la aparición de la Virgen de Fátima fue 13 de mayo de 1947. Fue un número que se me saltó y no 1917. Y digo que ayer, martes 13, pues hacían exactamente 78 años. ¿Qué te estoy diciendo? Aunque diga 47, que fue en el 17, entonces está correcto. Oigan este dato. Hasta un reloj dañado, un reloj que esté dañado, que está puesto en la pared, tiene la razón 2 veces al día. ¿Cuándo? Cuando es durante el día, esa hora que él tiene ahí. 1 hora 7 minutos de este especial sobre el Papa, las expectativas que hay. Yo estoy dándole seguimiento tremendamente sin ser vaticanista, pero me gustaría ser vaticanista. Vi unos comentadores o comentaristas, porque el problema de las redes sociales, uno de los problemas, es que estos contenidos van a las masas, a todo el que tiene internet o puede verlo, y a los seguidores, con todo respeto, que tengo ya 20.109, chequeé ahorita. Óiganme. Y hay gente que reaccionan en contra del que dice algo que ellos desconocen y que no entienden, o algo que es contrario a la propaganda que le han sembrado. Entonces le aconsejaron 2 de ellas a Colombia Alcántara: cuando tenga un tema así, invita a un sacerdote. Los sacerdotes no van a hablar. Mira, ve quién habló. Nadie habló. Nadie está hablando en todo proceso de la muerte de Francisco, de todo eso que hemos visto en 1 hora 8 minutos. Entonces, yo me estoy atreviendo, no son perfectas mis ponencias, estoy abierto a aprender, traje 2 orejas y muchísimas gracias. Bendiciones.